A veces cuando uno se encuentra con un libro religioso, puede tener la postura de inmediatamente creer que el libro religioso es verdad. Y hay personas que sin mayor análisis creen que un libro religioso es verdad. Pero también se da el caso inverso, el caso de escépticos, que por causa de que el libro es religioso, que el documento es religioso, automáticamente lo asumen como falso. Ambas posturas no tienen rigurosidad científica. La rigurosidad científica es tomar el documento y aplicarle los estándares científicos que se le aplicaría a cualquier otro documento. Si el documento cumple con esos estándares, entonces debe ser aceptado como históricamente fiable. Pues bien, para analizar la fiabilidad histórica de los documentos del Nuevo Testamento, yo voy a utilizar el criterio de las 3 pruebas del historiador Chauncey Sanders. Chauncey Sanders plantea que si un documento es históricamente fiable, debe pasar 1, la prueba bibliográfica, la cual significa que tengamos elementos que nos permitan decir que la versión actual que tenemos del documento histórico se corresponde con la versión original. La segunda prueba planteada es la prueba de evidencia interna. Se trata de que uno analice lo que dice el documento en sí mismo, y si el documento no da muestras de falta de sinceridad o no cae en contradicciones, se dice que es históricamente fiable. Y la tercera prueba es la prueba de evidencia externa. Aquí se analiza si lo que dice un documento se condice o no se condice con lo establecido por la historia sobre hechos de los cuales también está hablando este documento. En caso la historia haya establecido algo que contradice a lo que plantea este documento, el documento debe ser descartado como históricamente fiable. Pues bien, vamos a aplicar estas 3 pruebas para el análisis del Nuevo Testamento. 1. ¿Pasa el Nuevo Testamento la prueba bibliográfica? Yo creo que hay muy buenas razones para decir que sí la pasa, y muy bien. En primer lugar, el Nuevo Testamento, entre los documentos antiguos, tiene el récord en copias manuscritas. Existen alrededor de 24.000 copias manuscritas del Nuevo Testamento, o de manuscritos propiamente del Nuevo Testamento. Ningún libro de la Antigüedad tiene tanta cantidad de copias manuscritas. En segundo lugar, los manuscritos del Nuevo Testamento son bastante tempranos respecto de los hechos que se narran. Casi todos los historiadores coinciden en fechar a los 3 primeros evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, en el siglo I, y al evangelio de Juan entre finales del siglo I o a lo más inicios del siglo II. Entonces los documentos son tempranos. Además de eso, el académico del Nuevo Testamento Bruce Metzger hizo un estudio en donde comparó a la Ilíada, el Mahabharata y al Nuevo Testamento para ver la tasa de distorsión que exhibían estos documentos en su transmisión. Y lo que se encontró Bruce Metzger fue con que la tasa de distorsión de los documentos del Nuevo Testamento es de alrededor de 0,2%. Entonces es una tasa de distorsión bajísima. Por lo tanto, podemos decir coherentemente que el Nuevo Testamento pasa la prueba bibliográfica. Pasemos a la prueba de evidencia interna. Si nosotros analizamos los documentos del Nuevo Testamento, hay muy buenos elementos que nos hacen pensar que hay una veracidad y honestidad en el relato. Por ejemplo, los mismos apóstoles narran que ellos abandonaron a su maestro en el momento en que fue apresado. También se narra que discutían entre ellos respecto de cuál era el más importante. Y también se dice que eran cobardes, que eran tímidos, que tenían defectos. De hecho, hay un pasaje muy interesante en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, donde Jesús, angustiado, les pide a los apóstoles: acompáñenme a orar. Y el Evangelio cuenta que los apóstoles se quedaron dormidos 2 veces. El punto es que si tú quisieras falsificar, si tú quisieras crear una historia, no pondrías estos elementos, porque son verdades embarazosas, verdades incómodas. Entonces, el hecho de que se narren cosas que dejan mal parados a los apóstoles es muestra de que se está siendo sincero. Pero también hay otro elemento. Si tú lees el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 1, te encontrarás con que Lucas comienza así: en el año tal, durante el reinado de tal, siendo sumos sacerdotes tales y tales, y comienza a dar muchos datos históricos, temporales y geográficos. El tema es el siguiente: si Lucas quisiera engañarnos, no debería ser tan preciso en citar fechas y lugares y tiempos y personajes. ¿Por qué? Porque cualquier crítico podría fácilmente verificar si lo que dice Lucas es cierto.
El hecho de que Lucas sea tan detallado es muestra de que estaba confiado en la honestidad y veracidad de lo que le estaba planteando. Entonces el Nuevo Testamento pasa coherentemente la prueba de evidencia interna. Finalmente, la prueba de evidencia externa. ¿Se condice el Nuevo Testamento con lo que han descubierto los historiadores o la arqueología respecto de esa época? Sí. En primer lugar, había el tema de que se dudaba de la existencia histórica de varios personajes mencionados en el Nuevo Testamento, pero después las investigaciones históricas y arqueológicas llegaron a comprobar su existencia. Personajes tales como los sumos sacerdotes Anás y Caifás, Herodes o Poncio Pilato. Y lo curioso es que cuando se comprueba la existencia de estos personajes, es de un modo consistente con lo que el Nuevo Testamento nos relata sobre ellos. Asimismo, lugares como la casa de Pedro, la sinagoga de Capernaum, el estanque de Betesda o Siloé, que son citados en los evangelios, han sido descubiertos por la arqueología de modo coincidente con lo relatado por los evangelios. Por lo tanto, los evangelios, los documentos del Nuevo Testamento, están coincidiendo con lo que la historia nos dice o con lo que otros documentos comprobados como fiables nos han dicho. Por lo tanto, si dejamos de lado cualquier prejuicio anticristiano o antirreligioso y le aplicamos las pruebas estándares de historicidad al Nuevo Testamento, nos encontramos con que pasan las tres pruebas. Por lo tanto, debemos decir que el documento es históricamente fiable.